Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y decía Gastón un poco, ¿no? En la presentación de tu persona, el mundo empresarial con lo que tiene que ver con los comportamientos, ¿no? De lo que son las grandes corporaciones y las pequeñas, las denominadas pymes, que como vemos, obviamente tienen implicancias, comportamientos distintos a la hora de afrontar sus realidades, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo abordamos este tema desde el punto de vista salarial. Nosotros hacemos una encuesta de salarios hace más de 5 años y hacemos una encuesta mensual de tendencia de aumento y categorizamos a las empresas en pymes y en grandes como para mostrar un poco la diferencia que tienen de administrar sus compensaciones o salarios. Y bueno, de estos estudios que vamos haciendo mensualmente sobre tendencia salarial y el que hacemos cada 6 meses de encuesta de salarios, vamos obteniendo diferentes realidades y bueno, la idea un poco era charlar hoy sobre qué está pasando en el mercado actualmente con respecto a eso, ¿no? Claro, totalmente. Gastón, le comentamos a la gente, ¿no? Que vos estás posicionado en Mendoza, ¿no es cierto? Sí, nuestra consultora tiene posicionamiento en Mendoza, pero trabajamos para todo el país. Obviamente nuestra mayor cantidad de trabajo está, digamos, circunscripto a Mendoza, pero hacemos también trabajos para Buenos Aires, hacemos trabajos para Neuquén, para San Juan, hemos hecho trabajo también para Salta, para Claro. Córdoba. Así que bueno, yo me he criado en Neuquén, así que tengo mi corazón allá también. Ah, mira qué interesante eso. Bueno, un poco me das el puntapié, ¿no? Porque te podría preguntar muchísimas cosas, desde qué empresas, qué corporaciones grandes te requieren, si las pequeñas empresas, las pymes también solicitan tus servicios, y también llevarte y traerte un poco en este juego, ya que vos estás en Mendoza ahora, pero lo dijiste recién, tenés el corazoncito acá. Digo, acá también hay muchas corporaciones grandes, pero también hay muchas corporaciones pequeñas, ¿no? Aquel pequeño empresario que está del otro lado sintonizándonos, que lógicamente le puede interesar y mucho tus servicios. Sí, por supuesto, obviamente. Bienvenidos. Eh, bueno, te cuento un poco, básicamente, sobre un poco sobre el estudio, lo que estamos viendo un poco a nivel de tendencia salarial Dale, y qué está pasando, digamos, en las empresas grandes y qué pasa en las empresas chicas que nosotros encuestamos. En nuestra última encuesta, que fue en el mes de julio, o sea, este mes de julio, eh, más o menos participaron cerca de 84 empresas. Un 70% son pymes, que nosotros las categorizamos por dotación de empleados, menos de 200 empleados, y las grandes las categorizamos por más de 200 empleados. Pedimos el número de dotación porque el número de facturación por ahí es un número que puede ser representativo, pero tal vez a la hora, digamos, de comunicarlo, por ahí ciertas empresas son un poco más temerosas o quieren resguardar esa información. Pero ya con el número de dotación nos podemos dar cuenta si es una empresa más grande o es una empresa más chica. claro. Lo que nosotros vemos un poco es que obviamente administran la compensación de distinta manera. Las empresas grandes naturalmente tienen más capacidad de pago y, y eso hace que en general tengan un sueldo mayor en las mismas posiciones que tienen las pymes, ¿no? Y a medida que el nivel jerárquico de la posición va aumentando, por ejemplo, de jefe, gerente o director o hasta gerente general, esa brecha de pago va aumentando mucho más también. Eh, en los puestos más operativos, por ejemplo, no sé, un analista de contabilidad o un analista administrativo, generalmente esas posiciones se terminan pagando bajo una relación de lo que se paga en el convenio. Muchas de esas posiciones a veces están dentro del convenio, entonces se pagan muy parecido en una empresa grande o en una empresa chica y cuando vas creciendo a nivel jerárquico, esa diferencia se amplía mucho. Claro. Eh, Así que bueno, ¿qué encontramos obviamente hoy en día que salió la nueva ley o esta nueva ley de ganancias, de impuesto a las ganancias? Las pymes se ven favorecidas muchas veces, porque bueno, las pymes sabemos que en este mundo, digamos, no pagan todo, digamos, dentro del recibo de sueldo, entonces pueden hacer tal vez un pago por fuera del recibo de sueldo más agresivo en el neto, que hoy las grandes, digamos, para poder llegar a un neto más grande tienen que subir el salario bruto y eso trae también aparejado un pago de cargas sociales o impuestos que lo hacen más costoso al trabajador. Claro. Entonces,
Ahí, Hoy de vuelta, digamos, vuelven a las pymes a ser un poco más competitivas en este punto, digamos, ¿no? claro, es un poco lo que te entendía del concepto que marcabas, ¿no? Esta flexibilidad por ahí que presenta la pyme pequeña, por denominarla de una manera, ante las grandes corporaciones. Pero también te quería consultar, más allá de la cuestión salarial, que es muy interesante, lógicamente en el contexto también de lo que implica con el impuesto a las ganancias, vos también nos has comentado que ponían el foco en los detalles a nivel de cambio, ¿no? Que se han sufrido en el último tiempo. Hablo de los comportamientos, de vuelta, de las pequeñas empresas, de las grandes empresas en cuanto a cierta flexibilidad, ¿no? Y poniendo como punto de cambio, como cambio de eje puntualmente en las políticas laborales, la pandemia. Digo, también se fijan en esto desde tu empresa. Sí, nosotros también, aparte de encuestar la parte salarial, también encuestamos los beneficios que las empresas otorgan a sus empleados como para tener una herramienta de atracción o de retención de talento. Y en este tipo de encuestas de beneficios notamos que las empresas pymes son mucho más flexibles. Yo siempre lo asemejo tal vez o hago una metáfora de un barco. Un barco grande es una empresa grande donde en realidad el oleaje por ahí no le afecta tanto Claro, y tiene que ir, digamos, en una dirección, pero le cuesta girar o tomar ciertas direcciones, porque cuando tiene que girar, bueno, tiene que poner de acuerdo a la persona que está girando el volante con el que maneja el motor y hay mucha más por ahí resistencia a los cambios frente a una pyme que por ahí es un barquito o una lancha más chiquita, que sufre mucho más el oleaje, obviamente, pero a la hora de tener que por ahí pegar un volantazo o un timonazo para poder cambiar de dirección, lo hace con mucha más agilidad. Entonces, para llevar esta metáfora, digamos, a un ejemplo práctico, por ejemplo, las empresas por ahí pymes, dar una semana de vacaciones adicional a un gerente que se incorpora con mucha más flexibilidad y mucha más rapidez que una empresa grande que tiene que tal vez hacer una aprobación de una política de dar una semana adicional de vacaciones a un gerente que va a ingresar, porque dentro de la política por ahí no lo tiene establecido. Entonces, por ejemplo, en ese caso, y estas, digamos, estos beneficios que son muy valorables a partir de la pandemia, como lo mencionabas, que tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad, hablamos de la flexibilidad horaria, no solamente, digamos, por el horario que va a usar la persona para ir a trabajar, sino tal vez para pedirse una mañana para trabajar desde su casa o pedir ausentarse por algún, digamos, acto del colegio de los chicos. Esa flexibilidad las pymes la tienen mucho más arraigada y hoy un poco ese tipo de cosas son las que buscan las nuevas generaciones y los nuevos empleados, digamos, frente al trabajo por ahí más rutinario y claro. más, digamos, eh, manejado por horarios que tienen por ahí las grandes corporaciones, que es natural, obviamente una compañía grande con muchos empleados no puede hacer tantas nivel de excepciones porque se le puede, digamos, generar mucha inequidad interna y Claro. la pyme la puede manejar con más flexibilidad. Entonces, todos estos beneficios que hacen a la flexibilidad laboral, las pymes lo implementan muy inteligentemente para poder competir en el déficit salarial que tienen. Claro. Gastón, un poco empapándonos en toda la información que nos vas tirando, digo, ¿se transforma en un mercado, si se me permite el término, más competitivo? Digo, en esta puja entre grandes corporaciones, pero me estás comentando muchos beneficios muy interesantes o muy inteligentes por parte de las pymes, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Las pymes tienen esa posibilidad de implementar con mucha más velocidad planes de beneficios, más a medida del empleado, que por ahí las grandes corporaciones. Claro, Por ejemplo, vamos a ejemplo, por ejemplo, la medicina prepaga. Las grandes corporaciones tienen acuerdos con medicinas prepagas en general y cuando un empleado entra tiene que adoptar esa prepaga claro. porque es el acuerdo que tiene general. La pyme puede ir haciendo persona a persona y decir, bueno, yo te puedo reconocer esta prepaga que es la que vos traías antes de incorporarte a mi empresa y la podés mantener. Y si no tenemos esta otra que ofrecemos, pero tienen más flexibilidad, por ejemplo, en ese caso. ¿Mm? Claro que sí. Gastón, te hago una consulta para ir en búsqueda del cierre. Digo, dentro de estos análisis que ustedes hacen, que realmente son muy interesantes, lo teníamos en primera instancia con la cuestión salarial y todas estas cuestiones que nos va mencionando también, ¿cuál te parece que es uno de los puntos prioritarios dentro de estos análisis que realizan que les sirve de aporte a las pequeñas y a las grandes empresas? Bien, bueno, básicamente es un poco estudiar, digamos, nuestro informe o lo que nosotros tratamos de hacer es que esa información le sirva para, tanto para una grande o para una pyme para tomar decisiones a la hora de atraer o retener talento. Estos informes lo que generalmente arrojan es eso, es, bueno, quiero ser más competitivo en el mercado laboral,
y con qué herramientas cuento para ser más competitivo. Entonces, si Claro. yo veo que, por ejemplo, la mayor cantidad de empresas que están dentro de mi segmento otorgan tal beneficio y yo no lo estoy otorgando, a la hora de tratar de atraer una persona del mercado hacia mi empresa, probablemente me pida esos beneficios que yo hoy no tengo implementados y no lo pueda atraer. Entonces voy a tener que salir por ahí a hacer un pago más alto en el salario para poder compensar esa falta de beneficios que no tengo implementado. Entonces, en estos informes, digamos, vamos comparando empresas grandes con empresas pymes para que tanto las pymes vean qué hacen las grandes, como las grandes vean qué hacen las pymes. Claro. Y de esa manera un poco poder ver el panorama general, porque muchas veces las empresas grandes tienden solamente a compararse con empresas grandes. Y hay empresas pymes que sacan talento de las empresas grandes, con mucha astucia, con mucha inteligencia, pero la sacan. ¿Por qué? Porque muchas veces el empleado de nivel medio en una empresa grande tiene mucho menos impacto su decisión en el negocio. Cuando esa misma posición pasa de una jefatura en la grande a una gerencia en una pyme, su impacto en el negocio es mucho más notorio. Entonces, por eso muchas veces se cambia, no solamente por los términos económicos y la flexibilidad, sino por el protagonismo que empieza a tener una empresa más chica. Y eso muchas veces es una forma de atraer talento de las pymes, este, con mucha inteligencia frente a las grandes, ¿no? Ujú. Gastón, te quiero agradecer por esta comunicación, bueno, por mostrarnos el trabajo que realizás, no solo allá en la provincia de Mendoza, sino que suena muy interesante todo este mundo que uno va descubriendo al tener la posibilidad de conversar con emprendedores como tu talla, digo, y estos análisis que son muy importantes, sobre todo en esta zona que cuenta, como decíamos, con múltiples empresas grandes, pequeñas, no medianas, de todo tipo, y estos conocimientos ayudan y mucho. Te queremos mandar un abrazo grande y lógicamente que vamos a estar molestándote ahora en más para tener No, no hay tu problema. visión y Por análisis. supuesto. Por supuesto, sí, sí. Y esto que estaba comentando, digamos, más allá que nosotros tenemos muy focalizado la parte de remuneraciones en Mendoza, lo que te hablo de beneficios y a nivel general se expande para todo el país. No es Claro. solamente que está pasando en Mendoza, sino que es algo que pasa en las pymes de toda la Argentina o en las empresas grandes de toda la Argentina. No es algo solo circunscrito a Mendoza. ¿Mm? Claro que sí. Así que bueno, muchas gracias. Y sí, espero nuevamente y podemos seguir charlando sobre esta temática que es muy interesante. Por supuesto que sí, y como te decíamos, te agradecemos mucho por el contacto para poder charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, Gastón.